pasa cuando una mujer entra a una cárcel por razones políticas? No hablamos solamente de perder la libertad. Para muchas venezolanas, la prisión también ha significado violencia sobre el cuerpo, separación de sus hijos, ruptura de la maternidad, miedo por sus familias y secuelas que permanecen incluso después de salir. La documentación internacional sobre Venezuela revela además una realidad que obliga a mirar más allá de las cifras. La represión no siempre afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Para entender qué significa ser presa política, hay que revisar los antecedentes, pero también escuchar a quienes lo vivieron en carne propia. En el momento de que me secuestran me agredieron porque fue muy brusco. Y a mi hija también, mi hija quedó toda moreteada, ella se orinó. Y en eso, bueno, ahí entré en crisis y me puse a llorar, me empecé a pensar, Dios mío, ahí empecé a llorar y llorar. Cuando yo salí que me bañé, yo me puse a hacer ejercicio. Yo me ponía a hacer ejercicio porque parecía que me iba a volver loca, ¿sabes? Y en ese momento yo le decía, mira, pero denme una llamada, por favor, porque para que mi hija estará como loca, ya no sabe de mí. Las mujeres son minoría dentro de la población considerada presa política en Venezuela. El 10 de agosto de 2026, el Foro Penal contabiliza 391 presos políticos, 365 hombres y 26 mujeres, apenas alrededor del 7% del total. Pero el número cuenta solamente una parte de la historia. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha advertido sobre impactos diferenciados por razones de género y documentó entre 2024 y 2025 casos de mujeres sometidas a violencia sexual y de género en contextos de detención. Por eso la pregunta no es únicamente cuántas mujeres están presas, sino qué puede ocurrirles específicamente por ser mujeres una vez que quedan bajo custodia del Estado. Existe además otra particularidad. No todas las mujeres perseguidas tenían una exposición políticamente evidente. Entre los casos aparecen dirigentes, defensoras de derechos humanos y periodistas, pero también trabajadoras, militares, comerciantes e incluso familiares de personas buscadas por las autoridades. Emirlendris Benítez es uno de los ejemplos más extremos. Según la organización, fue torturada bajo custodia, sufrió lesiones que dejaron secuelas físicas permanentes y su embarazo fue interrumpido sin su conocimiento ni consentimiento. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión. Su historia plantea una dimensión adicional de la persecución. Una persona puede convertirse en objetivo no solamente por su propia actuación política, sino también por acusaciones, relaciones o vínculos con terceros. Bueno, cuando salí, ellos de una vez me agarraron por las manos, me jalaron, me sacaron para acá, para la sala. La mayoría eran hombres, cosa que no concibo en el sentido de que, según tiene que haber femeninas para hacer eso. Había una sola mujer en el procedimiento y eran como 30, 35 hombres. Después en el interrogatorio, pues, lo que ellos saben hacer, pues amedrentar, me ofrecieron corrientazos, que si no hablaba iban a golpear a mis hijos delante de mí. Una vez cerrada la puerta de una celda, el Estado pasa a ejercer un control casi absoluto sobre la detenida, dónde duerme, qué come, cuándo recibe atención médica, cuándo puede comunicarse y en muchos casos, cuándo puede ver a su familia. Es allí donde el género puede convertirse en otro instrumento de sometimiento. La misión de la ONU ha documentado desnudez forzada, insultos y amenazas sexistas, requisas invasivas, violencia sexual, explotación y violencia reproductiva contra personas detenidas. En el caso de mujeres privadas de libertad, también señaló posibles actos de esclavitud y transaccional coercitivo a cambio de mejores condiciones de detención. La conclusión es especialmente grave. Estas prácticas no pueden analizarse únicamente como excesos individuales, sino dentro de patrones de humillación, deshumanización y sometimiento. Esto no significa que los hombres no sean víctimas o violencia. Significa que existen mecanismos de violencia cuyo impacto puede adquirir características específicas cuando la víctima es una mujer. Bien sabemos que aunque la violencia física pueda producir secuelas graves, la violencia psicológica tiene mucho más impacto, no porque sea más terrible, sino porque se utilizan otros mecanismos. Utilizar la violencia o utilizar la amenaza en contra de nuestros familiares o de las personas que tenemos generalmente crea sentimiento persistente de angustia, de persecución, y que lastimosamente ha sido utilizado no solamente como método de tortura cuando ya son capturados, sino como amenaza constante cuando están en persecución. Y no siempre es necesaria una agresión
consumada para provocar daño. La amenaza, la desnudez forzada, los comentarios sobre el cuerpo, las requisas invasivas o la utilización de la intimidad pueden funcionar por sí mismos como mecanismos para quebrar psicológicamente a una detenida. Pero existe otro punto especialmente sensible: los hijos. Para una madre, la cárcel no necesariamente termina en los límites de la celda. Mientras ella permanece encerrada, sus hijos continúan afuera, y la incertidumbre sobre quién los cuida, qué les están diciendo, cómo están viviendo su ausencia o si también pueden ser objeto de represalias, abre otra dimensión del castigo. Según la misión de las Naciones Unidas, las consecuencias de la detención se extienden a las mujeres de las familias. Madres, esposas y hermanas de personas encarceladas terminan asumiendo de manera desproporcionada tareas de cuidado, alimentación, trámites, visitas y búsqueda de justicia. Cuando la detenida es precisamente la mujer que sostenía parte de esa estructura familiar, el efecto se invierte. Su ausencia obliga a reorganizar toda la vida doméstica. La prisión deja entonces de afectar únicamente a quien está detrás de las rejas. Quieto todo el mundo, yo soy Dinora Hernández, soy miembro del comando de campaña de María Corina Machado, soy diputada de la Asamblea Nacional 2015, identifíquense ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Allí entonces salió la mentalidad de esa mujer que pocos creen que tenemos, pero que sí, era una mujer que ya estaba haciendo política en ese momento, que estaba ejerciendo ciudadanía y que no estaba en el piso desmayada de que, ay, las mujeres somos débiles. ¿No? ¿Quiénes son ustedes? Ellos no respondieron, no los veía, tenía pasamontañas. La maternidad puede convertirse en un mecanismo de presión. No es necesario agredir físicamente a un hijo para utilizarlo contra una detenida. Puede bastar con impedir una visita, negar información, amenazar con consecuencias para la familia o hacerle sentir a una madre que sus hijos están desprotegidos mientras ella permanece encerrada. Amnistía Internacional documentó que entre los casos de detención política estudiados entre 2018 y 2022, hubo personas perseguidas no solo por su actividad política, sino también por razones relacionadas con el género o por vínculos con familiares terceros considerados sospechosos por las autoridades. La amenaza deja entonces de concentrarse únicamente en la detenida, puede trasladarse hacia aquello que más teme perder. La discusión jurídica no comienza ahora. La Misión Internacional de la ONU sostiene que las detenciones arbitrarias en Venezuela pueden involucrar distintos niveles del aparato estatal, desde su ejecución hasta su procesamiento y prolongación. La investigación internacional sobre Venezuela ha señalado que existen bases razonables para considerar que desde al menos 2017 se han cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, entre ellos encarcelamiento, tortura y violencia. Por eso determinar responsabilidades no implica observar solamente lo ocurrido dentro de una celda, también obliga a establecer a quién detuvo, quién interrogó, quién permitió los abusos, quién sostuvo la privación de libertad y qué instituciones hicieron posible su continuidad. Enfoque de género en las internas, tanto a nivel general como de las presas políticas, es un tema que en nuestra realidad venezolana se conecta con todo el problema multisistémico que está viviendo hoy nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque las familias, para visitar a su familiar que está detenido, una mujer que de repente tenga a sus hijos que no ha visto, comienza a sufrir esas ausencias porque se le imposibilita a la familia visitarla con frecuencia. El caso de Mirlendris Benítez concentra muchas de estas dimensiones en una sola historia. Fue detenida en agosto de 2018 estando embarazada. Amnistía Internacional documentó tortura bajo custodia y lesiones tan graves que posteriormente necesitó una silla de ruedas para movilizarse. A ello se sumaron años de prisión, problemas médicos, dificultades para acceder a atención adecuada y una condena de 3 décadas. Detención, tortura, violencia reproductiva y daño físico y separación familiar. Pero después de casi 8 años quedaba todavía otra etapa: salir de prisión. El 14 de agosto de 2026 comenzó una nueva ronda de excarcelaciones en Venezuela. El gobierno anunció 131 personas beneficiadas con medidas alternativas a la privación de libertad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido, sin embargo, que una excarcelación bajo medidas restrictivas no necesariamente equivale a libertad plena.
Para el 17 de agosto, el Foro Penal había confirmado 81 excarcelaciones desde el día 14. Entre las mujeres que salieron estaba Emirlendris Benítez, y su caso obliga a mirar más allá de la imagen de una puerta abriéndose, porque salir de prisión no significa que la prisión salga inmediatamente de quien estuvo encerrada. Pero al obtener la libertad, ¿qué ocurre después? Si una persona estuvo años detenida arbitrariamente, perdió salud, vínculos familiares, ingresos, oportunidades laborales o parte de su proyecto de vida, abrir la celda solamente resuelve una dimensión del daño. La siguiente discusión es la reparación. Como digo, el contexto depende del tiempo también. También las secuelas que esto se da no solamente son físicas, sino son sociales, familiares, laborales, amorosas, en que la persona pierde o deja de tener las capacidades que solía tener en el principio. Entonces, si estuve X cantidad de tiempo encerrada en una cárcel, con demás personas, con instrumentos de tortura frecuentes, con personas que violentaban constantemente, muchas de estas personas suelen tener reacciones emocionales de alejamiento, no me toques, no me hables. Y hay una mujer que tampoco puede quedar fuera, María Lourdes Afiuni, la primera presa política del chavismo. Su caso muestra que el castigo también puede prolongarse desde los tribunales. Estuvo más de una década sometida a un proceso marcado por retrasos, cambios de jueces y decisiones cuestionadas, que el TSJ ratificó su condena en 2020. Un viacrucis judicial que demuestra que para una presa política, la cárcel también puede continuar en un expediente. Y hoy día yo pediría a quien detenta el poder que decrete un indulto generalizado por la libertad de todos los presos políticos. Eso es una facultad, sin entrar en discusiones de legitimidad o no, es una facultad de quien está detentando el poder en este momento. Ser presa política en Venezuela puede significar mucho más que perder años de dejar atrás una reja. Para una mujer, la represión puede alcanzar espacios profundamente íntimos: el cuerpo, la maternidad, los hijos, la familia y la propia identidad. Por eso hablar de género no es colocar una etiqueta adicional sobre la represión, es entender cómo opera cuando una mujer es perseguida por razones políticas, pero además es humillada por ser mujer, amenazada desde su condición de madre o sometida utilizando su cuerpo y sus afectos. El castigo adquiere otra dimensión. Algunas ya recuperaron la libertad, otras continúan esperando, pero incluso para quienes salen, la historia no termina frente a la puerta de la cárcel, porque una excarcelación puede ocurrir en un día. Recuperar la vida que quedó del otro lado puede tomar años.